Siendo las 13:06 del día 5 de octubre del año 2020, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la asistencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Leticia Ochoa proceda a pasar lista de asistencia. Si prende su micrófono, diputada. Perdón. Conforme a lo solicitado, procedo a pasar lista de asistencia solicitado externa en su respuesta de manera verbal. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez, presente. Diputado Jesús Vázquez Rodríguez. Presente, Velázquez Rodríguez. Gracias. Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez. Presente. Diputado Fernando Álvarez Monge. Presente, secretaria. Gracias. Informo que nos encontramos 5 de los 5 diputados y diputadas que integramos la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 5 de octubre del año 2020, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Para efectos de registro, solicito que se haga constar que la presente reunión se desarrolla mediante acceso remoto virtual a través de una de las plataformas tecnológicas que se utilizan para tales efectos, así como presencial. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 14 de julio del año 2020. Seguimiento de la acción de inconstitucionalidad número 201/2020, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los decretos 512/2019 del primer periodo ordinario, 513/2019 del primer periodo ordinario, así como las 665 y 666, ambas del tercer periodo extraordinario, aprobados por el Congreso del Estado de Chihuahua y mediante los que se creó el Centro de Personas de Traductores e Intérpretes del Poder Judicial. Y conocimiento de los siguientes asuntos. Iniciativa con carácter de decreto presentada por el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y la diputada Rocío Sarmiento Rufino a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud a fin de que se garantice algunos criterios importantes para vincular al Estado a la protección y atención prioritaria de las poblaciones excluidas, vulnerables y marginadas ante situaciones de emergencias, con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, respetando plenamente sus derechos fundamentales. Se trata del asunto 1856 y se solicitará el cambio de turno para la Comisión de Salud. Iniciativa con carácter de decreto presentada por las diputadas y diputados Ana Carmen Estrada García, Gustavo de la Rosa Hickerson, Janet Francis Mendoza Berber y Miguel Ángel Colunga Martínez, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de la Ley Electoral, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, a fin de incorporar la figura de diputado de representación indígena al Honorable Congreso del Estado. Es el asunto 1941. Iniciativa con carácter de decreto presentada por la diputada Rosicela Gaitán Díaz a efecto de reformar la fracción 39 del artículo 9 de la Ley para la Protección Patrimonial Cultural del Estado de Chihuahua, con la finalidad de reconocer a la nación en de Apache como pueblo originario, y es el asunto 1974. Información de la mesa técnica para el diseño e implementación del proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas sobre medidas legislativas a fin de evaluar la viabilidad de reanudar con la consulta suspendida en marzo del 2020 a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y por último, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración del resto de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Diputada secretaria, si me auxilia, por favor.
Pregunto, quienes estén por la afirmativa, indicarlo por favor de viva voz. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, A favor. A favor. A favor. A favor, Álvarez. a favor. Informa a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En cumplimiento del siguiente punto, solicito a la diputada secretaria tenga a bien constatar si las demás personas que integran la comisión están de acuerdo con el contenido del acta de fecha 14 de julio del año 2020, misma que fue remitida a sus correos electrónicos previamente. Pregunto, ¿conocen el contenido del acta referida y están de acuerdo con el mismo? Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. A favor, Álvarez. A favor. A favor. A favor. A favor. Informo a la presidencia que sí se conoce el contenido del acta y que sí se está de acuerdo con el mismo. Gracias. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta de fecha 14 de julio del año 2020. En relación al siguiente punto, les comento que el día de hoy nos acompaña el licenciado Fernando Padilla del Departamento Jurídico del Congreso del Estado, a quien agradezco haber aceptado la invitación formulada para que nos platique sobre la acción de inconstitucionalidad de número 201/2020, a que hace referencia el orden del día aprobado y que tiene que ver directamente con las actividades propias de esta comisión. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra a nuestro invitado. Hola, muy buenos días a todos. Con su permiso, presidenta. Adelante. Nada más para comentarles que, bueno, el 26 de agosto se recibió la acción de inconstitucionalidad que usted acaba de mencionar. Básicamente lo que nos dice fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los decretos antes mencionados en el orden del día. Y básicamente lo que ellos manejan como conceptos de invalidez son el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, reconocido en el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esta acción todavía no está ni siquiera enlistada en los, bueno, a esta acción, perdón, se le dio un matiz de electoral, acción de constitucionalidad en materia electoral, puesto que en la misma reforma que se hizo en los decretos anteriores mencionados, hay una porción normativa que se modificó de la ley electoral, entonces se le dio el tratamiento de electoral. Como de todos es conocido, el proceso electoral ya inició aquí en Chihuahua, entonces debe de estar, yo creo que para esta semana o la semana que entra, enlistada para resolución, puesto que como se le dio el matiz de electoral, tiene que ser resuelta lo más pronto posible. Yo creo que sería bueno antes de volver a hacer alguna iniciativa que tenga o algún dictamen que tenga relación con los pueblos y comunidades indígenas, esperarnos a ver qué resuelve la Suprema Corte para ver cuál va a ser el criterio que quedaría establecido en relación a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Bien, No sé si- esta acción de inconstitucional, licenciado Padilla, la promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es, la correcto? Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros al momento de contestar vimos varias sentencias bueno, pues de las que revisamos y sí declaran inconstitucional cuando tú haces una reforma y no hubo consulta previa. Pero creo que hay excepciones, más no sé qué criterio vaya a tomar en relación a esta acción la Suprema Corte. Bien, si tienen alguna duda los la compañera, los compañeros. Ya se le dio respuesta a la comisión, ¿verdad? Sí, señor, ya se le dio respuesta, estamos nada más en espera de que sea enlistada. Ok. Le digo, el día de hoy revisé las listas de notificación sobre los asuntos que va a tratar la Suprema Corte, no está enlistada el día de hoy, entonces sería cuestión de estar revisando muy al pendiente, y en cuanto se enliste, les informaremos. En cuanto esté enlistada, se les informará a la comisión qué día se resolverá.
Bien, en razón de que estamos pendientes justo de esa resolución, en la sesión pasada se iba a subir al Pleno para su votación el dictamen que habíamos aprobado, si recordarán, respecto a investigadores indígenas con conocimiento de la lengua indígena. Y bueno, pues ante esta espera de resolución que nos va a dictar un precedente y nos va a decir por dónde irnos, pues es que se decidió. Tuve que hacerlo ya de última hora, la de la voz, para que pudiéramos bajar de la votación del Pleno y esperar. Yo creo que ya va a ser cuestión de tiempo, porque si viene la resolución, pues en el sentido de que tenemos que hacer la consulta para cualquier iniciativa, para cualquier, antes de pasarlo al Pleno. Pues ya tendríamos entonces que darle otro tratamiento. Si es lo contrario, pues va a ser bueno. Ojalá y este tipo de iniciativas no tengan que pasar siempre por consulta, porque si ahorita no podemos sacar las 4, estamos todavía ahí en espera. Y bueno, pues nosotros confiamos en una resolución favorable. Es importante eso que nos explica el licenciado Fernando Padilla, y también para que sepamos pues por qué razón la bajamos del Pleno en la sesión pasada. No sé si alguien quiera preguntar alguna duda, alguna intervención. Bien. Entonces, como pues queda resuelto, licenciado Padilla, licenciados, si gustan quedarse con nosotros o si tienen algún compromiso, pues Muchas es gracias, cuanto hay. diputada. Sí, nos vamos a retirar porque tenemos Gracias, ahí asuntos todavía Libordas. pendientes. Y Gracias, estamos a la Libordas, por orden y se le su... informará oportunamente a la comisión cuando sea resuelta esta acción. Muy bien, al licenciado Bordas también bienvenido y muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. Con permiso. Conforme al siguiente punto, me permito informarles que han sido turnados a esta comisión los asuntos números 1856, 1941 y 1874 que se escriben en el orden del día. En relación a la primera de las iniciativas referidas, dado que se trata de una propuesta para reformar la Ley Estatal de Salud, aun y cuando se vincula con la materia propia de esta comisión, por encontrarse encaminadas hacia personas que forman parte de manera preferencial pueblos y comunidades indígenas, considero que se debe conocer de ella, quien debe conocer ella es la propia Comisión de Salud, es un tema que le corresponde y por lo tanto estoy proponiendo se me autorice para solicitar a la presidencia del Congreso pues el cambio de turno. Toda vez que aunque sí involucra a pueblos y comunidades indígenas, es un tema propio de esa comisión. Pues si tienen alguna duda o si me autorizan, pues favor de manifestarlo para estar en condiciones de darle el curso. Adelante. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Yo también a favor. Diputado Álvarez, diputada Leti Ochoa. Álvarez, a favor, presidenta. Muy bien. Entonces, licenciado Venegas, si nos hace el favor de hacer el retorno, por favor. ¿Todos dijeron a favor, verdad? Bueno. Entonces se aprueba solicitar el cambio de turno de la iniciativa 1856 a efecto de que la Comisión de Salud sea quien conozca de ella. Proseguiremos dando a conocer el asunto 1941, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de la ley electoral, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, a fin de incorporar la Diputación por representación indígena al Congreso del Estado. Tomando en consideración la temática que aborda y dado que actualmente se encuentran transitoriamente suspendido el proceso de consulta previa libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas en donde quedó incorporada para tales efectos diversa iniciativa con la que existe conexidad en la materia, propongo que la iniciativa que nos ocupa se incorpore a dicho proceso una vez que se reanude. Esperamos comentarios, compañeros. Aquí está el diputado Colunga, que es parte de esa iniciativa. Si está de acuerdo en que se incorpore al proceso que estamos llevando, pues Sí, es claro. en relación al tema. Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Alguna otra participación? ¿Están de acuerdo que se incorporen, compañeros, esa iniciativa precisamente al proceso que estamos llevando de consulta? Yo estoy de acuerdo, diputado. Bueno, en todo caso le pediría para formalidad a la secretaria, diputada Leticia Ochoa, por favor, tome la votación a efecto de que se manifiesten en relación a incorporar la iniciativa 1941
al proceso de consulta referido. Ok. En atención a lo solicitado, pregunto, los que estén por la afirmativa, manifestarlo, por favor, de viva voz. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. A favor. A favor. A A favor. favor. A favor. Ok. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a las propuestas formuladas. Bien, se aprueba incorporar la iniciativa 1941 al proceso de consulta previa libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas. Continuaremos con el asunto 1974, con el que se pretende reconocer a la nación Apache como pueblo originario del Estado, y dado que en la presente reunión no se abordará su estudio, únicamente les pido que la tengan presente, ya que posteriormente entraríamos al fondo del asunto. Estuve leyendo la iniciativa, es de la diputada Rosy Gaitán, y bueno, pues considero que en este tema, aparte de nosotros, por supuesto, darle el estudio pertinente, pues seguramente se van a tener que formar mesas técnicas, mesas de trabajo para analizar el tema, por lo cual pues estaremos proporcionando en breve pues cómo se llevaría a cabo el análisis pues de esta interesante iniciativa. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, ¿eh? De acuerdo, De diputado. acuerdo. Muy bien. ¿El diputado Álvarez está de acuerdo? Sí, adelante, diputada. Gracias, diputado. Conforme al siguiente punto, correspondería ahora comentar alguna información que posee la mesa técnica para el diseño e implementación del proceso de consulta previa libre e informada a pueblos indígenas sobre medidas legislativas, ya que en las últimas semanas se ha estado trabajando para evaluar la viabilidad de reanudar con la consulta suspendida en el mes de marzo del 2020, como ustedes recordarán, a consecuencia de la pandemia del COVID, tuvimos que suspender esos trabajos que se venían realizando en diferentes municipios y comunidades. Por lo tanto, solicitaría al secretario técnico, licenciado Venegas, haga de nuestro conocimiento la información conducente para estar en aptitud de tomar la determinación de si se reanuda o no el proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas en cuanto a las 4 iniciativas que existen en este Congreso, 2 emitidas por el Poder Ejecutivo, una iniciativa para representación política en ayuntamientos y la otra para representación política en el Congreso del Estado. Gracias, gracias, diputada. Con todo gusto. Como bien lo señala usted, hemos estado reuniéndonos en las últimas semanas precisamente con el objeto de recabar alguna información que les permita a ustedes evaluar la posibilidad de reiniciar con el proceso de consulta previa libre e informada que se suspendió en el mes de marzo del presente año a consecuencia de la pandemia. Entre la información que se ha logrado obtener y el análisis de algunos elementos, fueron primeramente las cuestiones de salud, las cuestiones de sanitarias. Bueno, ahí usted creo que nos podrá comentar un poquito más al respecto. Se dio la participación de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud aquí en el estado de Chihuahua, que son los que se encargan de monitorear la pandemia y todo ese tipo de situaciones. Ya nos dieron algunas orientaciones. Por otro lado, se pidió opinión consultiva a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos dieron respuesta también el día 2 de octubre. El oficio respectivo lo tienen ustedes en sus correos electrónicos junto con toda la información que se les remitió para esta reunión. Igualmente, se solicitó opinión consultiva al Instituto Estatal Electoral, puesto que se temía que la actividad propia del Poder Legislativo pudiera verse afectada o afectar o contaminada con el proceso electoral. Precisamente se trata de evitar eso. Nos respondieron que en realidad el estudio que realizaron, ellos no visualizan ningún problema, ¿verdad? Que podemos continuar en los tiempos que se plantearon en una calendarización, cuyo documento también está en el correo electrónico de ustedes. Los compañeros de COEPI nos sugerían en una de las reuniones
ver la posibilidad de iniciar el día 1 de octubre. Obviamente por las actividades propias del Congreso y todo lo que se ha venido dando, pues no fue posible que la comisión se reuniera hasta el día de hoy. Por lo tanto, el calendario que se les hizo llegar, si ustedes consideran y toman el acuerdo para que se reinicie con el proceso, tendría que dársele o recorrerse las fechas por lo menos un par de semanas como mínimo, quizá poquito más, porque todavía quedan pendientes algunas actividades. Y esos primeros 15 días son precisamente para poder difundir la información en los municipios hacia la población objetivo. Otro de los puntos que es indispensable abordar es el apoyo que se pudiera brindar al propio Congreso del Estado por los municipios. Tenemos 2 semanas entablando comunicación con ellos y al cambio de semáforo nadie nos ha podido dar respuesta favorable cuanto a adelante, ¿no? Luz verde, no. Todo el mundo está ahorita analizando los protocolos que derivarían del cambio de semáforo, en donde se incluiría el aforo, los lugares que se están proponiendo, muchos de ellos dependen de los municipios, otras tantas se propone que sean virtuales. También se está tratando de corroborar que en los lugares en donde se propuso que fuera de manera virtual a través de una plataforma, pues que haya buena señal y en fin, una serie de situaciones, ¿no? Pero en síntesis, en cuanto a esto, están analizando los asuntos. Tengo el listado de los municipios con los que sí se logró entablar comunicación. No es con todos, muchas de las líneas telefónicas al parecer están dañadas en la zona serrana. Esto derivado de las lluvias de las pasadas 2 semanas o 3. Entonces, seguimos intentando. Por otro lado, entre las estrategias que se contemplaron, fue primeramente elaborar cápsulas informativas, grabarlas. Ya está el material escrito, lo que dirían las cápsulas, en el idioma de los pueblos indígenas. Aquí obviamente tendrían que grabarse y posteriormente empezar a hacer uso de la radio. Se solicitó el apoyo del INPI y ellos nos dieron carta abierta en cuanto a la XETAR. Sin embargo, para garantizar que pueda llegar a todas las poblaciones y comunidades que se señalan en el listado de calendarización que se les propone a ustedes, será necesario hacer uso de la radio comercial. Entonces, tendrían que contratarse y ahí estamos hablando de Parral, Cuauhtémoc, muy probablemente Bocoina. Sí, habría que ver el esquema. Son algunas de las que nos dijeron. Y por supuesto también habría que contemplar el pago de honorarios para los traductores, los que se van a encargar de facilitar la voz para grabar las cápsulas. Aquí obviamente tendría que coordinarse los trabajos con las áreas de comunicación social, tanto del Congreso del Estado como de COEPI, para lo de la cabina y ver cuáles son las mejores condiciones que se pudieran obtener para grabar esas cápsulas. En cuanto al aspecto sanitario, se debe tener presente que por las actuales condiciones habría que comprar una serie de sanitizantes y aditamentos adicionales a los que obviamente no se tenían contemplados cuando se dio inicio en la primera etapa del proceso de consulta, como son los cubrebocas, el gel, los termómetros digitales, porque nos comentaban de la Subsecretaría de Salud que era necesario establecer filtros para cada reunión, filtros sanitarios. También nos sugirieron que quienes fueran a ir para zona serrana, pues era necesario que que tomaran una capacitación para poder detectar ciertas situaciones y tratar de evitar cualquier posible contagio o brote derivado de la actividad que se pretende llevar a cabo. El aforo se sugiere reducirlo. Si bien en la primera etapa, que 30% que logramos avanzar en el mes de marzo, se convocó a gobernadoras y gobernadores, la realidad es que nunca andan solos. Generalmente andan el primero y segundo gobernador, o el primero, segundo y tercero, o alguno de los gobernadores acompañados del comisario, en fin, siempre van acompañados. Y la sugerencia, pues ahí es permitir el ingreso exclusivamente al gobernador o gobernadora.
En el caso de que vayan acompañados, se buscaría la manera de tenerlos aparte. Para ello sería necesario quizá establecer o montar algunas bocinas para que estén informados de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando. Y en los espacios en los que se pudiera trabajar, pues que únicamente esté en un aforo pequeño de personas, ¿no? Obviamente guardando la debida distancia y todo lo que se requiere. Permítanme ver acá entre las notas, porque creo que con esto a modo. También nos sugerían que quienes pudieran andar haciendo un trabajo de campo, pues se tratara de garantizar que no son portadores del virus. Ahí eso es una cuestión, le hicieron mucho énfasis, precisamente para tratar de evitar cualquier explosión, brote en la zona serrana, originada por nosotros mismos, ¿no? A grosso modo, esos son los elementos que se han estado analizando. Perdón, algo que no especifiqué. Se buscaría que la mayoría de las reuniones fueran en espacios abiertos. Ahí en realidad, sería lo idóneo, y esperemos que una vez que la calendarización quede establecida, pues las condiciones climáticas no sean favorables, puesto que ya prácticamente estamos en el otoño. Es lo que les puedo comentar, diputadas, perdón, en cuanto a lo que se ha venido analizando. Yo le agradezco, licenciado Venegas, comentarle a los compañeros que las reuniones que se han llevado en las que ha participado la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal Electoral, los derechos humanos, así como en algunas el INPI y obviamente el Congreso como responsable. Han sido varias reuniones en las que se ha estado analizando la posibilidad de reanudar nuevamente y buscar esquemas, pues obviamente de cuidar a los pueblos y comunidades indígenas de algún contagio, pero también pues avanzar en el tema buscando pues sacar estas 4 iniciativas. Y bueno, con el sector salud pues pidiendo su opinión y sobre todo que en los próximos días pues también crear una capacitación para las personas que van a acudir. La Comisión Estatal de Pueblos Indígenas pues ha estado apoyando bastante, hay una muestra de interés por parte de los organismos para continuar, para reanudar esta consulta indígena, consulta a pueblos y comunidades indígenas y pues sacar los 4 temas. La idea es que ya hicieron un calendario, la misma COEPI realizó un calendario que iniciaría, si nos apuramos con las cápsulas que comenta el licenciado Venegas, pues estarían a finales del mes de octubre y el mes de noviembre avanzar en los municipios donde están programados, porque luego pues ya también viene ya el mes de diciembre y será más Cierre difícil presupuestal continuar, ¿verdad? Así es. Sí, y pues con las medidas necesarias como es, pensábamos en algún médico que antes de salir a las comunidades pues checaran a las personas que van a acudir a los municipios, su temperatura, su estado de salud, pues un certificado para poder sustentar que esas personas están listas para acudir a los lugares. Es importante, se dialogó con el administrador del Congreso del Estado respecto al presupuesto. Si recordamos, cuando llegó la pandemia, tuvimos nosotros que redireccionar este presupuesto que estaba para esta consulta. Sin embargo, hay voluntad también por parte de este Congreso del Administrador para que avancemos lo más posible. Esto sería mediante el formalismo de llevar nuestra petición a la Junta de Coordinación Política para que se pueda autorizar, pues, que realmente se dé una partida para el gasto que viene en la realización de la consulta. Entonces, no sé si haya alguna duda, alguna participación, alguna sugerencia por parte de mi compañera, mis compañeros. Oiga, yo nomás preguntarle, Sí, todas las sedes, como bien lo decía usted, ya están definidas, ya está el calendario de así todas es. las sedes donde se va a consultar.
Ok. ¿Y cuándo dice que inicia? ¿Cuándo está el calendario? Aquí le pregunto a mi asesor Valenzuela Sí. o a Nick Venega. Ujú. Sí, de acuerdo a la propuesta que nos formularon los compañeros de COEPI, ellos sugerían que se diera inicio el día 1 de octubre. Sí, ajá, pero no, ajá. Obviamente estamos desfasados Ujú. y sí. Como les refería también, se requiere por lo menos 15 días para convocar a la población. Ujú. Pero previo a eso, se requiere establecer la comunicación con las autoridades municipales por ser las más cercanas a la población, que es lo que hemos estado intentando y que desafortunadamente no nos han podido dar una respuesta en un sentido u en otro, puesto que están analizando precisamente las nuevas circunstancias con el cambio de semáforo. Entonces, esos dos factores creo que son los que determinarían a final de cuentas la fecha probable de inicio. Partiendo de que se pudiera proseguir y que en esta semana se entablara comunicación con todos y que hubiera respuesta favorable en cuanto a que si hay internet o que están las condiciones, que están los espacios disponibles, todo lo que se requiere, bueno, pudiera ser que se diera inicio a finales, que se concluyera con todo esto a finales de octubre, Ujú. quizá para iniciar a Noviembre. principios de noviembre. Oiga, ¿y las sedes que están planteadas, esas ya están definidas? No hay ya, por ejemplo, como para decir, bueno, pues a lo mejor pudiera conocerse, porque bueno, los lugares más estratégicos y más representativos, estratégicos para reunirse en cada una de las zonas, digo, habemos, yo me incluyo, habemos quienes conocemos de la Sierra Tarahumara, en donde es más factible una reunión regional, por ejemplo. Entonces, sí, a mí sí me gustaría conocer esa calendarización de donde se plantean las sedes, pues para si yo encuentro algún lugar que pudiera plantearse que modificarse esa sede o algo, pues para abonarle un poquito a eso, digo, porque bueno, pues yo lo haría pues con el propósito de aportar pues el conocimiento que tiene uno en la geografía de lo que es la Sierra Tarahumara, digo, en este caso, pues allá me manejaba yo siempre. Y pues sí me gustaría eso, ¿va? Tener esa lista de que se plantee y a lo mejor, no sé, a lo mejor quiero pensar que todo esté bien, digo, no con esto estoy diciendo que está mal, no conozco la lista todavía, pero la verdad es que sí, me gustaría, digo, porque pues sí es muy importante. Claro que Ajá. sí, diputado, sabemos de su experiencia, su conocimiento precisamente en la geografía de aquellos lugares y por supuesto le hacemos llegar al licenciado No, de Venegas hecho ya se les hizo una- llegar, perfecto. en sus Ah, correos bueno. electrónicos estaba está bueno. el citatorio, el orden del día, Ok. las iniciativas a que se hicieron Perfecto. referencia, el listado con la calendarización propuesta, un documento aparte que tiene que ver con la cuestión presupuestal, en donde ahorita omití referirles que en ese presupuesto no se incluyen todavía la renta de vehículos 4x4 y algunas otras situaciones que están señaladas en ese mismo documento. ¿Y qué más? Bueno, en fin, en sus correos está No, toda la pues documentación, están los yo archivos yo respectivos. la reviso. Al cabo, bueno, quiero pensar que está bien, pero bueno, yo nada más la recomendación. Sí, son los que tengo. lugares que pues tentativamente se están organizando, pero si hay alguna modificación, alguna sugerencia, por supuesto se tomaría en Sí, cuenta, en diputado, aras de que salga como miembro de más esta comisión. enriquecida la consulta. pues, Claro, ¿verdad? como Ujú. conocedor del lugar. No sé si hay alguna otra participación. Si no es así, solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta consistente en reanudar el proceso de consulta a los pueblos indígenas referidos, así como la autorización para que la de la voz pueda solicitar a la Junta de Coordinación Política el presupuesto que se necesita para reanudarla. En Presidenta, atención a la Sí, Presidenta. adelante, diputada. sí, Adelante. perdón, es que me tuve que ausentar un poquito y estoy retomando la sesión. Sí, yo diría Sí, nada más que efectivamente, pues estamos en una situación bien compleja
respecto de la consulta. Sí. El interés de todos nosotros ha sido el llevarla a cabo en los mejores términos. Y pues lamentablemente la parte primero de salud, que luego se hizo la parte económica, nos ha impedido retomarla. Yo solamente quisiera pedir que el planteamiento que tú haces para votar en este momento ante la Junta de Coordinación Política y evidentemente en la parte presupuestal es importante desde que estamos al cierre de año y bueno, pues la entrega que este mismo Congreso hizo al Ejecutivo para el combate al COVID en el planteamiento del plan emergente, pues nos ha limitado muchísimo. Esa es una situación que debemos de tener todos claro, ¿no? A ver, la disposición y disponibilidad que hay de ese recurso para poder cumplir con nuestro objetivo. Pero el otro dato importante, no quiero dejar de comentarlo, es el tema de salud. Si bien es cierto, las autoridades ya han liberado al semáforo a color amarillo, no está de más eh, no dejar de ceñirnos a lo que las autoridades están planteando para reuniones de cierto tipo, con las medidas y protocolos de sanitización y sanitarios que deben de proceder. Si es en esos términos, la consulta tanto a la Junta de Coordinación Política como a las autoridades de salud, yo estoy de acuerdo. Quisiera que tuviéramos esas dos preguntas o esas dos respuestas de estos, tanto el sector salud como de la parte de la Junta de Coordinación Política, para poder proceder. Yo mismo he platicado con usted, Presidenta, y estoy en la mejor disposición de apoyarlo, pero no sin dejar de ceñirnos a los protocolos que se nos marcan y a la parte presupuestal establecida. Entonces, no darlo por sentado nomás porque lo acordemos, me explico, no quiero ser muy enfático en eso. Entonces, ver cómo sí, pero bajo las, digamos, parámetros o margen de maniobra que nos permita tanto la Junta de Coordinación Política como el área de las autoridades del sector salud. ¿Es cuánto? Sí, respecto al protocolo que tenemos que seguir, diputado, a lo mejor ahí se perdió poquito. Sí se ha estado dialogando con el sector salud, inclusive asistió a las reuniones y estamos ahí con un acercamiento precisamente al secretario de salud en estos días, precisamente pues para una capacitación y poder guardar esas medidas del protocolo que marca el sector salud. Y sí, por supuesto, estar atentos al semáforo, definitivamente este es el que nos va a estar guiando. Confiar en que las personas que están haciendo contacto con los presidentes municipal, pues les expliquen, porque sí tenemos que ser muy cuidadosos en la manera de proponerles esta reanudación, decirles que hemos estado justo en comunicación con el sector salud y que llevamos, pues para empezar nosotros, vamos con certificados que acreditan que pues en este momento no portamos el COVID y que vamos a ir guardando todas las medidas que se requieran. Lo que no entendí, diputado Fernando Álvarez, si considera usted que no lo sometamos mejor a votación y que únicamente le demos seguimiento, sabiendo que pues se trata de sacar estos temas, ¿es correcto? Sí, me faltó precisar esa parte. Yo creo que sería lo ideal, o sea, ya con tu conducción, Presidenta, si los demás compañeros están de acuerdo, con tus buenos oficios puedes irnos informando, plantearlo ante la Junta de Coordinación y seguir. Y gracias por la aclaración del tema de salud. Sí. No lo escuché porque estuve ausente, pero con esa disposición que tú traes y el contacto y manejo, creo que podemos ir avanzando sin necesidad de sujetarnos a un acuerdo. Perfecto. Muy bien, creo que sí está congruente, hasta no tener todo ya bien amarradote, podemos, de todas maneras, pues esto va a continuar. Entonces pasaríamos al último punto de Sogar. Solicito a la diputada secretaria, pregunte a quienes integran esta comisión si tiene algún asunto general que tratar. Pero todavía tienes que decir, ¿no? No, ¿Ya no? Ok. Si puede el diputado Álvarez apagar su micrófono y la diputada secretaria preguntar si hay algún asunto general que tratar.
Conforme a lo solicitado, pregunto si existe algún asunto general a tratar. Diputada Presidenta, le informo que no hay asuntos generales. Muy bien, compañera, compañeros, agradecerle, licenciado Venegas, licenciada Cristi, licenciado Venegas, agradecerles, por supuesto, todas estas reuniones que han tenido, que han estado muy pendientes, con la voluntad precisamente, pues, que nos compete sacar estos 4 temas, y pues no habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 13:46 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Buena tarde. Gracias.